Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! Hola, ¿cómo estáis? Yo un poco nerviosa. Paula está un poco nerviosa y un poco embarazada. También más embarazada. Más embarazada. Siempre va a estar más embarazada. Sí. Hasta que llegue de gestación. Exacto, hasta que de repente vuelva Y de repente y no diremos, haya ¿qué? nada. Y diremos, si es que los bebés salen de la barriga. Lo que Paula no tiene, sí, mira, fíjate, es una pregunta muy interesante. Es que quería hacer una introducción al tema, así de repente decir, lo que Paula no tiene es ansiedad. ¡Uf! Creo que no es el mejor. Y ese es el tema. Entonces, vamos a explicar un poco por qué hemos elegido el tema de la ansiedad principalmente. Quizás llegamos un poco tarde al boom que ha habido, pero bueno, creo que es un tema hablar que de ansiedad siempre está bien. Sí. Salió antes de verano una película que muchos habréis visto, que además a nosotros nos flipa, Sí. que es del Revés 2. En esta nueva película, se introducen en la mente de Riley, o en el cuerpo de Riley, emociones más complejas. Sí. La vergüenza, la envidia. Nostalgia, pero sale de vez en cuando. Bueno, nostalgia, que es mi favorito. Mira, podemos hacer un episodio sobre nostalgia, porque sabe Dios que yo tengo mucho que decir. Y una de ellas, que es la que al final destaca más por encima de todas, es la ansiedad. Es un tema que teníamos pensado desde hace tiempo. Sí. Creemos que es un tema que además está muy a la orden del día. De hecho, la primera pregunta que le voy a hacer a Paula sobre el tema va un poco sobre eso. Y sobre todo creemos que es un tema que os puede generar mucho interés por todo esto, ¿no? Porque ahora la ansiedad es como un topic del que se habla mucho. Creo que al final está más presente ahora porque también tenemos más conocimientos sobre ella, entonces creo que sabemos podemos más. Y además yo, desde mi, obviamente, conocimiento como no psicólogo, o sea, como usuario, como persona, creo que la manera en la que Del Revés lo enfoca me parece que es muy interesante. A mí me gusta mucho. O sea, creo que realmente introduce emociones que son quizás complejas de entender para público general. O sea, podemos convertirlas en algo muy pequeño para lo que son. Exacto. Como muy topificables. Sí. No sé si esta palabra existe. Sí, o sea, pero creo que lo explican. Para mí, es que no quiero hacer spoiler tampoco por si alguien no lo ha visto, pero bueno, para mí el mensaje final de la película tiene un contenido brutal, porque no solo es todas las emociones que va transitando, sino el mensaje de cómo al final una persona acaba gestionando. Correcto. Esas que al emociones. final las emociones complejas, todas las emociones son gestionables. Exacto. Esa es la idea. De hecho, el otro día leí una cosa sobre eso que estás diciendo que me parece muy interesante, que es el tema de... A ver, no, chicos, ya lo podríais haber visto. Pero quiero decir, como ella al final... es que no sé cómo decirlo. Como que la... Bueno, creo que merece la pena verla independientemente de que hagamos un poco de spoiler. La película, o sea quiero decir, tampoco es Claro. como que al final es ella la que busca esa emoción, porque es capaz de gestionarla y es capaz de regularse, porque obviamente ella es una persona más adulta, más compleja. Bueno, y al final el abrazo a todas las emociones, que Eso para mí es la escena precioso. brutal, creo que hace un poco de hincapié en cómo es parte de la gestión de las Justo el otro día hablaba emociones. con una amiga sobre otra emoción que no es la ansiedad, es la tristeza, y le decía como... No te estoy pidiendo que te quedes triste, simplemente que entiendas tu tristeza y la transites desde ese punto de vista. No solamente de estoy triste, no quiero estar triste. Sí. No, esto no va a pasar. Tenemos que deciros que hoy estamos fluyendo con la vida. No sé si os estáis dando cuenta. Entonces, porque no queremos ansiedad. No tenemos la hoja que solemos hacernos. La verdad es que hemos vuelto de verano. Más ha sido moreno. un falle. Pero bueno, creo que yo vengo justo de una sesión con una paciente que adoro, que ha sido como muy... hemos estado hablando mucho de la ansiedad, a la vez había subido un post relacionado con la ansiedad, entonces hemos pensado, oye, el momento perfecto. Y la verdad es que yo he decidido a lo loco. que hoy a lo loco. Escucha. Entonces, bueno, creo que vamos a tocar la ansiedad de una forma bastante tranquila. Que sin bueno, quizás es una buena manera de enfrentarse a la ansiedad, también te digo. Exacto. Entonces, como moraleja está bien. Sí. Así que te voy a plantear mi primera pregunta. Vale. Porque yo llevo mucho tiempo, creo que desde que empezamos el podcast quería hacer un episodio sobre la ansiedad. Vale. Porque se habla mucho de ansiedad. Y todos tenemos ansiedad. Y la ansiedad está en todas partes. Y todo el mundo la siente. Y todo es ansiedad. Y todos estamos ansiosos, etcétera, etcétera. ¿Todo el mundo tiene ansiedad? O sea, quiero decir, al final si ves Del Revés 2 piensas, sí, claro, todo el mundo la tiene dentro.
A ver, pero la ansiedad malentendida. Claro, la ansiedad es una reacción que tiene el cuerpo al percibir un estímulo peligroso. Entonces, está la ansiedad, que es más funcional, que realmente te advierte de un peligro real, que tienes que protegerte, y también está la ansiedad disfuncional, que hace que veas todo catastrófico cuando quizás te estás anticipando a esa posible catástrofe, ¿no? Pero en realidad es una reacción natural que tiene el cuerpo que nos protege de muchísimas cosas. Todos podemos transitar por ansiedad de forma un poco disfuncional porque nos anticipa algo más catastrófico, sí. Hay gente que tiene más tendencia a tener una ansiedad como más constante, por supuestísimo. ¿Se siente de diferentes formas? Sí. Hay gente entonces que identifica con más facilidad la ansiedad, hay gente que la identifica de otra forma, totalmente. Pero es que incluso en las reacciones fisiológicas cada cuerpo la siente de una manera. O sea, puedes sentirla desde una parte más simplemente de presión en el pecho, de dolor de estómago, a llevar, a mí me ha pasado también de taponarse los oídos, vértigos. Entonces, bueno, creo que de alguna forma es que es un espectro de reacciones fisiológicas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, para mí es tan fundamental entender la ansiedad de una forma bonita para poder entender que realmente la ansiedad en ningún momento nos busca hacer daño, sino todo lo contrario, advertirnos o alertarnos de que hay algo que no está funcionando bien, y quizás nos da un mensaje muy potente para empezar a gestionar las cosas. Entonces, claro que nos va a dar una alerta, quizás en momentos que no nos tendría que venir la alerta, pero también a lo mejor tienes que poder procesar, oye, cuánta tensión llevo acumulada, que quizás mi cuerpo está viendo alertas donde no las hay, ¿no? A lo mejor llevo una temporada muy grande de mucho estrés, mucha carga, mucha tensión, y a lo mejor ese día me voy a un vuelo o ese día cojo un coche, tengo una reacción fisiológica muy potente, y entonces el cuerpo me está avisando de que ahí hay un peligro, cuando quizás el peligro no es ahí, sino es todo lo que llevo detrás y toda la carga que llevo detrás. Pero sí, o sea, al final todas las personas tenemos esa reacción natural y protectora del cuerpo. Lo que pasa... Tu pelo. Está muy hacia... Vale, ya me veis la cara, perdona. Ahí está. Vale, porque al final creo que lo que estás diciendo, hacer una explicación... creo que es muy interesante, y es algo que intentamos hacer en el podcast. Durante un tiempo se puso muy de moda unos libros que se llamaban Inglés para Dummies, que es en plan, la traducción literal sería como para tontitos. No es el asunto que yo estoy llamando a la gente tonta, porque yo soy el primero que no sabe de todo, pero era como para usuarios, ¿sabes? Como para decir. Entonces creo que la ansiedad me parece una emoción tan interesante, tan compleja, tan muchas veces difícil de transitar, porque da mucho miedo muchas veces. Claro, quiero decir, y porque tampoco sabes cuándo se acaba, cuándo va a aparecer, cuándo se va a salir, etcétera, etcétera. Bien, entonces el hecho de que vamos a hacer pedagogía sobre lo que es la ansiedad para la gente, porque al final poder ayudar a las personas a transitar, creo que todas las emociones es útil. También es interesante ayudar a la gente a transitar la tristeza o cosas así. Pero fíjate que la tristeza, Alfon, es difícil, de transitarla, pero quizás la tenemos un pelín más naturalizada. Eso iba a decirte. Creo que hemos hablado más de ella, todos entendemos más, y ahí es donde está el asunto. Todos sabemos qué es la tristeza, y sabes que es estar triste, pues estoy triste, estoy un poco así, lloro, etcétera, etcétera, aunque hay muchas veces que tampoco sabemos identificar la tristeza. Pero creo que con la ansiedad hemos utilizado de una manera, creo que tan banal, no, tengo ansiedad, esto me da ansiedad, que al final la hemos utilizado, y esto es otra pregunta que te quería hacer. ¿Crees que muchas veces lanzamos la carta de ansiedad un poco como una excusa para cubrir cosas? Bueno, evidentemente todos podemos sacar una ganancia de poder sacar eso. Habrá gente que lo pueda utilizar como excusa. Sí que entiendo que ese tipo de personas que a lo mejor en un momento determinado sí que sienten una ansiedad y lo verbalizan así de forma, entre comillas, tan banal, que lo escuche otra persona que la ansiedad la nota muy fisiológica y que le da mucho miedo, esto le puede rechinar, porque de alguna forma se expone a... O sea, esta persona lo está pasando muy mal con la... A raíz de ver del revés es cuando yo, y fíjate que al final llevo, pues he estado todo este año haciendo, bueno, ya se puede decir, mi curso de coaching, he estado aprendiendo un montón de ti sobre psicología, pero aún así sí que siento que creo que todos vemos la ansiedad como una cosa adquirida y no como una cosa
que está dentro de ti. O sea, yo a raíz de ver del revés, o sea, hablamos de ansiedad como si fuera de alguna forma un trastorno. Vale. Como si fuera algo que te pasa, no algo que tienes dentro. Vale. Como no, es que yo tengo ansiedad. Cuando alguien te dice que tengo ansiedad, muchas veces es como que es excluyente, como que yo la tengo pero tú no lo tienes, ¿sabes? Entonces por eso creo que es importante hacer pedagogía sobre el tema, y por eso creo que del revés ha iluminado a mucha gente, porque todos podemos tener emociones. Ha naturalizado. Claro, todos podemos tener emociones más o menos desarrolladas, hay emociones predominantes en el cuerpo de las personas. Entiendo que Riley, cuando es pequeña, pues la felicidad, alegría es su emoción predominante, y luego va descubriendo que hay otras, un amplio abanico de emociones, y entiendo que si diera una tercera película añadirían más emociones todavía, porque conforme te haces mayor vas siendo consciente y vas desarrollándolas más. Pero lo que pasa con la ansiedad es que creo que muchas veces la hemos igualado con algún tipo de, no quiero decir patología, pero sí de trastorno. Porque quizás la ansiedad, como la reacción fisiológica es muy potente, más desconocida, claro, de alguna forma la patologizamos más, que evidentemente quien lo siente, la siente de una forma tan abrumadora que entiendo que hasta la propia persona que la siente tiende a patologizar la ansiedad como tal. O sea, esto hace tiempo lo hablaba con una paciente, que no sé si lo habré llegado a comentar alguna vez en el podcast, que me estaba contando un episodio que le pasó, que estaba en un supermercado, venía de una semana muy caótica, le habían pasado varios factores estresantes que no había podido, pues bueno, que no dependían de ella, y le dio un ataque de ansiedad en el súper. Y cuando me lo estaba contando, no solo la veía con ansiedad, sino la veía con mucha vergüenza de haber vivido un ataque de ansiedad en una situación en la que todo el rato me decía, es que ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué en este ambiente, si esto no tiene nada de peligroso, por qué ha aparecido, ¿no? Y no sé si expliqué aquí lo de la tristeza en el supermercado, ¿no? Vale, pues bueno, le puse un ejemplo y le dije, tú imagínate que vas por los pasillos del súper, ¿no? Llevas una semana que ha sido muy demandante, muy desbordante a nivel emocional, y de repente pues pasas por uno de los pasillos que ves de forma un poco inconsciente unas galletas que te tomabas con tu abuelo, y tu cerebro lo mete ahí de forma inconsciente, y luego ves otra cosa que te da otro recuerdo, y de repente en un pasillo te notas un poco bajonero e incluso te sale una lagrimita. En ese momento empezarías a decir, Dios mío, ¿por qué estoy sintiendo esto? Esto no tiene sentido. O simplemente dirías, bueno, habré pensado en algo me habrá venido, pues tengo un poco de bajón, me seco un poquito las lágrimas y pa'lante. Cuando la tristeza también tiene una reacción fisiológica muy potente, pero estamos más acostumbrados a ella porque al final nacemos llorando. Entonces hemos convivido mucho más con la tristeza, ya no nos asusta tanto su reacción fisiológica, no es como la ansiedad, que al final la transitamos quizás a partir de la adolescencia, entonces, o más visiblemente desde la adolescencia, entonces realmente aún nos da mucho miedo la reacción fisiológica, que no es peligrosa, pero entiendo que es totalmente desbordante, porque yo lo he vivido así. Muchas veces te pones en la parte más catastrófica de qué me está pasando, ¿no? Y esto también da mucho miedo, pero hay menos juicio hacia la tristeza que hacia la ansiedad. Y fíjate que hay juicio a la tristeza. Total. O sea, todos hemos vivido épocas de mucha tristeza, de voy a llorar en casa, o voy a llorar en la ducha, o voy a llorar en el baño, etcétera, etcétera. Sí, pero no tanto desde esa mirada patologizante. Hay veces que sí, pero con la tristeza es lo que has dicho. Todos hemos llorado en nuestra vida. Claro, hay gente que es más propensa a llorar o menos propensa a llorar, pero sí que es cierto que está más normalizado que verdaderamente sentir ansiedad, porque al final yo creo que también, y esto estaría bien hablar en otro episodio, te hace vulnerable ante ti mismo. Y eso es muy duro, porque al final pierdes un poco el control sobre ti. Claro. Y esto es una de las cosas que he hablado con la paciente que tenía hoy, que cuando yo estuve cuando parte de mi proceso terapéutico, trabajé mucho la ansiedad y sobre todo la mirada que yo tenía hacia mí misma con la ansiedad. Y me gustó mucho cómo reflexioné en un momento determinado de cómo yo me observaba con la ansiedad, ¿no? Entonces yo le contaba hoy a la paciente que yo me miraba a mí misma como si fuera un baño recién reformado. Vale. Esto te lo he contado alguna vez. Me encantan las metáforas.
un baño recién reformado, ¿no? Y jolín, pues me encantan los azulejos que he puesto, siento que estoy súper contenta con la pila, todo está precioso. Y parte de mi ser tiene una tendencia un poco más ansiosa. Entonces, esa tendencia, cuando a veces pues yo me he metido mucha presión o mucha exigencia, esa tendencia se puede hacer un poco más grande. Y eso hace que sea una gotera en mi baño nuevo, perfecto, maravilloso, ¿no? Y veo la gotera. Y muchas veces quitamos el foco de todo lo demás y nos centramos en la gotera. Ya no es que el baño es precioso, es maravilloso y estoy orgullosa de ese baño, es la gotera. Entonces, tengo dos formas de gestionar esa gotera. La primera es quedarme en la puerta y empezar a despotricar. ¿Pero por qué? Es que a qué mala hora. Y esa gotera es que al final apaga todo el baño porque tienes la gotera. Es que no sé. Mientras te quedas en la puerta echando pestes de por qué, el agua sigue ves que el agua sigue cayendo y el baño se está inundando. Ajá. Y además estoy cada vez quitando más el foco del resto del baño. El resto del baño me está empezando a dar igual porque lo estoy inundando. Mientras yo me quejo y además es como no puede ser que yo tenga esta gotera. No, y que luego se puede añadir. Y encima ahora está más inundado. Exacto. O decir, mi baño es maravilloso y mi baño se merece que si ha salido una gotera, pongamos un cubo, sequemos con cuidado la pared, entendamos de dónde ha podido venir esa gotera, que a veces puede ser un poquito más grande, a veces puede ser un poquito más pequeña, y tratemos con mimo ese baño, porque al final ese baño se merece ser reconocido por lo maravilloso que es, no por identificarlo con la gotera. O con que sí, con que hay una cosa. Exacto. Entonces, esto es lo que muchas veces pasa, que vienen los pacientes a consulta y es como, ¿pero por qué tengo que tener este pensamiento tan catastrófico? ¿Por qué? Bueno, quizás podemos tener esa tendencia, pero a la vez es cómo reviso ese pensamiento, ¿no? Cómo me machaco por ese pensamiento que tengo, ¿no? Y que al final, cuando estamos desbordados, lo último que necesitamos es estar machacándonos por estar desbordados. A la vez, justo es preferible decir, jolín, pues quizás llevo tiempo con mucha carga detrás y es normal que me haya desbordado. O sea, espero estar presionando la pared y que la pared esté intacta, sin ninguna gotera, sin ningún fallo, Entonces, somos humanos, venimos con el pack completo, pensamientos irracionales, pensamientos racionales, emociones agradables, emociones desagradables. Entonces, yo hoy le decía a mi paciente, si en algún momento aparece la gotera, cuando me pregunte ¿por qué narices tengo la gotera?, me tengo que decir a mí misma, pues porque sí, porque quizás me he exprimido y oye, me merezco cuidado, me merezco cariño, me merezco entendimiento, me merezco comprensión, voy a cuidar la gotera, que luego puedo intentar prevenir. Oye, ¿qué me ha llevado a que la gotera sea más grande? ¿Cómo me cuido para no llevarme a ese extremo? Por supuestísimo. Que hay circunstancias de la vida que por mucho que intentemos prevenir, hay veces que las cosas pasan y no podemos controlar absolutamente todo, ¿no? Pero, jolín, darnos cuenta que nuestro baño va a ser maravilloso, que a la vez nuestra propia tendencia ansiosa muchas veces es la misma tendencia que me permite emocionarme, que me permite tener esa sensibilidad, esa empatía, que al final cuando evitamos conectar con las emociones desagradables también inconscientemente estamos evitando conectar con lo agradable porque queremos estar como en un limbo. Estamos intentando evitar conectar con nosotros. Exacto, disociarnos de nosotros mismos. Entonces, jolines, ¿realmente me quiero quitar esa gotera? ¿O esa gotera también forma parte de la persona que soy? Claro. Y me merezco entenderla, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nos revisemos desde ese prisma, porque es desde donde realmente vamos a poder ayudarnos con la gotera. ¿Que eso quiere decir que se haga más agradable? No. ¿Que eso quiere decir que a veces tengamos reacciones fisiológicas que son muy potentes y abrumadoras? Totalmente. Y que entiendo que tenemos que ayudarnos para poder acompañarnos en esos momentos y prevenir lo máximo posible, pero no siempre se va a poder prevenir. Esto me estaba recordando yo creo que eso fue ahora un año o así, en terapia. Mi psicóloga me hizo un ejercicio que me pareció muy interesante y tenía que ver con las emociones de... Vale. De hecho estaban allí los muñequitos del revés, los que había en ese momento, los nuevos no estaban todavía. Y fue como que
no creamos, sino entendimos el ciclo de mi emoción. Vale. Es decir, cómo funcionan mis emociones y al final qué emoción me genera qué emoción y cómo acabo, pues eso, haciendo un círculo que además generalmente suele ser vicioso, porque muchas veces empiezas por esta, que te lleva esta, que te lleva esta, que te lleva esta y vuelves al principio y así estás girando, ¿no? Sobre cómo reaccionas ante las cosas. Me pareció súper útil y súper interesante porque al final me ayudó a, en los momentos en los cuales estoy sintiendo una emoción desagradable, poder parar un momento porque sé cuál va a ser la siguiente emoción o lo que voy a sentir después. Esto no es magia, ¿vale? Tampoco, no es un milagro. Pero es muy útil, porque al final te dices a ti mismo, sé lo que va a venir después y sé que me va a generar esto. Por ejemplo, yo sé que a mí la tristeza me genera enfado. Entonces, como sé que la tristeza me genera enfado, si en un momento estoy triste, soy capaz de decirme a mí mismo, vamos a parar un momento, porque estás triste pero no quieres llegar al siguiente paso y no quieres enfadarte. Vamos a pensar por qué estás triste y por qué te va a generar esto enfado. Creo que al final con el tema de las emociones, sabiendo, y yo creo que a raíz de ver estas películas es fácil entender que las emociones están dentro de nosotros. Como ya hemos dicho antes, hay emociones más desarrolladas o menos desarrolladas dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo en mi ciclo de la emoción pues no introduje el asco. Hay cosas que me dan asco, pero no es tan llamativo dentro de mí. Pero creo que cuando todos podemos comprender que las emociones están dentro de ti, que cada emoción te va a generar una cosa diferente, te es más fácil parar y reflexionar un poco. Y creo que con la ansiedad, que es algo que puede resultar muy potente para muchas personas y muy limitante y muy paralizador. Y a la vez, como tú dices, la dinámica de la propia emoción puede generar culpa o puede generar enfado. O sea, yo ahora analizo mi ciclo de mis emociones y puedo ubicar la ansiedad donde va a aparecer. Y sé que la ansiedad va a aparecer entre la tristeza y el enfado, porque al final es el momento en el que yo estoy pensando, no, pero sí, pero... Y entonces, y sé, o sea, y al final creo que cuando empiezas a reconocer en ti las emociones, porque esto es otra cosa de la que no hemos hablado, que también te quería preguntar, al final a cada uno las emociones nos afectan de una manera distinta y se exponen de una manera diferente. Totalmente. No es lo mismo mi manera de estar triste que tu manera de estar triste, por mucho que la tristeza nos haga llorar, pero tú, por ejemplo, eres... Paula llora más. Sí. Y cuando yo lloro, pues esto ya es heavy. Y eso no quiere decir que ella esté más triste, yo esté más triste, simplemente que nuestra reacción fisiológica y nuestra dinámica es muy diferente. Y creo que también tiene que pasar, que pasa mucho con la ansiedad, por eso creo que tendemos a minimizar la ansiedad, ¿no? Y bueno, que creo que al final, Alfon, eso... A minimizar o bueno, a exponer muy fuerte. No, y que juega un papel muy fundamental, Alfon, justo en esto que decías, el ideal que nos marcamos. Correcto. Yo no tendría que llegar a esta emoción, yo no tendría que vivir esto, yo no... Y lo que has dicho es súper compasivo contigo, al final si me doy cuenta de mi ciclo, me puede ayudar a transitar por el ciclo, pero si yo no reviso el ciclo, o no solo no lo reviso, sino no puedo estar así, ¿por qué no puedes estar así? Claro. Es decir, ¿qué estás entendiendo como correcto o como incorrecto? ¿Estás entendiendo que el ser humano es un ser humano que no tiene ningún tipo de emoción, que no va a tener ninguna dinámica, ni va a tener un ciclo de las... Y eres alegría todo el rato. Claro. Entonces, creo que lo has explicado muy bien porque al final da un prisma como muy compasivo hacia eso. Y es lo que tú has dicho, ya me puede acompañar en la tristeza. ¿Y eso hace que puedas prevenir la dinámica? Claro que sí. Que no la puedes prevenir, al menos si ya soy consciente, pues intentaré sacar mis recursos para la siguiente emoción que pueda venir, que quizás es el enfado, ¿no? Y entonces puedo dialogar conmigo mismo. Y al final todos vamos a estar tristes en algún momento, todos vamos a estar enfadados en algún momento, todos vamos a sentir vergüenza en algún momento o envidia por alguna cosa y vamos a estar contentos, que es algo que nos gusta mucho, en algún momento, pero creo que el hecho de que sepas que esto está en ti y que no se va a ir y al final entender que la ansiedad forma parte de nosotros, creo que es una herramienta muy útil y que te permite reflexionar sobre y que te permite tener un diálogo interno mucho mejor contigo. Mucho mejor, o sea, al final, mucho más claro, o sea, yo lo que pienso, y para mí es mi recurso principal, es que yo me haya convertido... Me voy a poner a llorar, fíjate lo que te digo. No te he visto emocionada en algún momento. Que yo sepa que voy a ser mi mejor acompañante en este momento es un recurso muy potente. Muy potente. Porque... sí que sí. Porque yo sé, es que ahora a mí ya sabes qué me pasa cuando la gente llora. Porque, quiero decir, yo no voy a terapia todos los días. Claro. Yo no puedo llamarte todo el rato. Ni puedo... Quiero decir, entonces cuantos más recursos tengamos... Eso es. Por favor. Para nuestra cajita de recursos. Para transitar nuestras emociones... Creo que es lo más válido. Totalmente. Además es más, cuando nosotros acabamos siendo nuestro mejor recurso, nos sabemos acompañar y sabemos hablarnos como merecemos, de alguna forma también vamos a saber
explicarle al otro Total. qué necesitamos en ese momento. Correcto. O sea, el otro día, por ponerle un poco de humor y a ver si así aflojamos, porque si no... Hemos vuelto a las vacaciones emocionadas. Llegué de las vacaciones. A todo esto no será el primer vídeo de después de las vacaciones. Esto saldrá en octubre. Pero bueno, para que os ubiquéis, ya sabéis que no se graban al mismo tiempo que salen. Entonces, volví de las vacaciones, volví de la playa. Mi gata ya llevaba tiempo rara, porque yo creo que nota que estoy embarazada. Y estaba tumbada en el sofá y ella tiene mucho la costumbre de ponerse en mi pancha. Pues en ese momento Alejandro decidió que daba patadas. Alejandro es el bebé. Exacto. Entonces, de repente la gata, yo creo que colapsó en plan, porque mi humana Me está me está apartando claro. con la pancha. Entonces, Heavy, para ti, claro, ¿verdad? claro, es que al final es una adaptación de toda la familia al bebé, ¿no? Y mi gata se quedó rayadísima y empezó a correr por toda la casa y a mearse por toda la casa. Entonces, claro, mi cerebro colapsó porque era literal, momento, vuelvo de vacaciones, me encuentro al día siguiente que la gata sigue colapsada y ha meado por todos los sofás, en fin. Total, que ese mismo día, exacto, ese mismo día, me veis quitando las fundas de los sofás, los protectores, tirando todo a lavar, y entonces llamé a mi marido, Héctor, en colapso, diciéndole, nos vamos del chalet. Porque así soy yo, me voy de extremo a extremo, entonces la ansiedad no mide. Y yo, nos vamos porque el chalet no les está viniendo bien a los gatos, es que claro, es que si ahora tengo que hacer... Entonces mi marido, que ya me ha escuchado muchas veces hablarme a mí misma, me habló como yo me suelo hablar en un momento y me dijo, buah, cariño, qué heavy ha tenido que ser volver de vacaciones con todo el agobio de volver a empezar, de repente ver que la gata se te vuelve loca, que no puedes hablar con la gata tal cual al uso como sí, un no ser humano, puedes. claro, no le puedes explicar las cosas y lo único que estás viendo ahora mismo es esto se va a dar todos los días va a estar meando porque se está asustando de la vida, entonces al final te estás poniendo súper catastrófica y entiendo total el desborde que tienes que llevar. Y cuando me lo dijo dije, esto no hubiera pasado si yo no hubiera aprendido a hablarme a mí misma y entonces Héctor hubiera observado cómo yo me acompaño cuando tengo una emoción así. Correcto. Entonces, qué bueno que es que nosotros mismos practiquemos un diálogo interno compasivo, comprensivo, bueno, que no nos haga dudar de nuestro valor. Lluvia a tope. Perdón, es que estoy muy impactado porque se está cayendo el cielo en este momento. Entonces, al final, cuando nos hablamos desde el cariño y desde la compasión, hace que el resto de vínculos yo te pueda decir a ti, Alfon, lo que necesito es desahogarme. Yo me he dado cuenta que en la medida en la que pasa el tiempo, cuando hablo contigo las cosas, me siento súper escuchada, súper comprendida, siento que tengo derecho a poder decir hasta lo más irracional del mundo entero, que en vez del juicio solo con decírtelo es como que en mi cabeza ya se está regulando realmente. Y creo que eso evidentemente habla de tu proceso psicológico, cómo tú te estás empezando a hablar a ti y cómo me has oído a lo mejor hablarme a mí en algún momento. Y creo que también tú te has permitido ser una persona que es capaz de dejar que otra persona, ¿sabes? Total. Al final a nosotros nos pasa lo mismo Total. a los dos, que es que hay una necesidad de control muy potente. Entonces, cuando permites que otra persona, no tienes que estar tú justificando tus emociones, tu manera de sentir, todas tus cosas, es muy liberador. Pero eso Total. empieza por uno mismo. Total. O sea, quiero decir, si tú no hubieras comenzado a entenderte, hablarte de una manera distinta, ni yo ni Héctor habríamos sido capaces de Total. hacerlo. Porque al final, fíjate que yo he tenido un verano muy convulso. Sí, es un verano divertidísimo. Y he tenido muchos momentos que en otras ocasiones me habrían generado una ansiedad muy potente, porque a mí la incomprensión me genera ansiedad. O sea, no comprender, o yo soy una persona que necesita anticipar, que necesita entender y que necesita saber y que necesita todo, y entonces a mí vivir en el limbo no me va bien, ¿vale? Espérate, que se me mandan mensajes. No, pero que es que he pasado un verano en ese sentido muy convulso, como ya he dicho,
pero creo que haber aprendido a tener un lenguaje interno conmigo mucho más amable y que va desde la comprensión y no desde la ansiedad. Y que te ha permitido conocerte en toda tu esencia y validar. Es como que me he permitido a mí mismo parar y decir, vale, Alfa. Y que al final, y esto es lo que le voy a decir a la gente, que tú seas capaz de tener esta conversación contigo o con otra persona, o que sepas capaz de pedirlo de una manera, no quiere decir que vaya a venir la ansiedad como te viene siempre. Claro. Lo que quiere decir es que tú vas a tener herramientas para poder decir, pues como me ha pasado a mí este verano, escucha, para. ¿Por qué estás teniendo este pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo tienes? Eso ¿sabes? es, pero además desde un Perdón, yo espero que no siga la lluvia. No, pero, yo creo que como los micrófonos nos captan desde ahí, creo que no se escuchará la lluvia, pero es verdad que de repente, como veréis estamos muy veraniegos, pues el pues verano parece ser que se ha ido ya. La cosa es que, Alfon, fíjate que cuando lo verbalizas igualmente desde una compasión. ¿Por qué tengo este pensamiento? Pero entiendo por qué lo tengo, porque mi tendencia es esta. Exacto. Entonces, eso hace que esa pregunta no vaya tanto desde el machaque, sino venga desde la curiosidad. ¿Cómo me ayudo? ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? ¿Cómo lo estoy observando? ¿No? O sea, realmente creo que porque además recuerdo una conversación de nosotros dos este verano, en el que los dos nos reíamos de que hubieras llegado a ese punto, pero a ninguno de los dos nos extrañaba que hubiera llegado a este punto. Los dos nos reímos porque al final tenemos que desarrollar humor hacia nosotros mismos también. Yo ahora pienso que le dije a Héctor que nos íbamos a ir del chalet, o sea, te hace gracia. Y te hace gracia porque al final dices, bueno, pues Paula en su esencia lleva, o sea, en el punto más catastrófico del esto, pero al final no tengo por qué esperar otra cosa de mí. Me encanta esa frase. Porque eres esa persona. O sea, yo siempre voy a ser una persona, y el próximo episodio que vamos a grabar va de esto. Sí. Yo siempre voy a ser una persona que va a ser esta persona, no voy a dejar de ser esta persona. Y esto me lo dice muchísimas veces mi psicóloga. Eva me lo dice muchas veces, yo a veces me enfado porque digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué soy esta persona que sobrepiensa? ¿Por qué soy esta persona que tal? Y ella me dice, porque lo eres. Vamos a generar herramientas, vamos a transitar esto. Sobrepiensas mucho, si lo sabes, y una vez sabes quién eres, ayúdate. Puedes mirarte hacia atrás, ¿no? Y los dos somos personas que hemos tenido una relación un poco conflictiva con la ansiedad, que nos ha llevado a puntos que no apetecen y que no nos han gustado para nada, pero creo que ser compasivo contigo mismo, ser generoso contigo mismo, en el sentido de decir, vale, lo tengo, es esto, vamos a ir juntos hacia un puerto, vamos a ir a intentar comprendernos, vamos a intentar, pues voy a seguir teniendo ansiedad, vamos a intentar limitar ¿cómo es la palabra? Nivel fisiológico, que nuestro cuerpo nos diga cosas, al final, las reacciones, muchísimas gracias. Las reacciones fisiológicas que podamos tener. Yo recuerdo, estaba pensando ahora, fíjate que no lo había pensado antes de empezar el episodio, la primera vez que sentí la ansiedad de mi cuerpo. Ya. Y todos hablamos mucho, y fíjate que es una cosa, lo estaba pensando también ahora, todos hablamos mucho de que la tristeza duele. Y puedo hacer un episodio hablando solo monográficamente sobre cuánto duele la tristeza. Total. Y lo poco agradable que es. Poco hablamos de la ansiedad en ese sentido. Y de que la ansiedad, y hablándolo de manera seria, puede ser muy limitante. Y yo pienso en las veces que a mí la ansiedad me ha generado, o a ti, bueno, y lo hemos sabido. No queremos volver a él. A mí no me apetece, o sea, yo recuerdo la primera vez que tuve un ataque de ansiedad tumbado en una cama en mi segundo piso en Madrid, no estaba entendiendo qué pasaba. Claro. Y porque estaba notando un pinchazo en el pecho. Y da miedo. Y da muchísimo miedo. Y saber que ahora mismo le podría hablar a ese Alfon que tenía 23 años, hace 10 años, madre del cordero, y podría decirle, Alfon, escucha, te está pasando esto, sé por qué le está pasando, sé lo que estás sintiendo, sé por qué hemos llegado hasta aquí. Qué duro que estés pasando por este momento. Pero podemos evitártelo. O protegerte lo máximo. O protegerte, correcto, porque a veces no podemos evitar las cosas, pero sí que te puedes proteger de desbordar una emoción. Exacto. Porque la emoción va a estar ahí, igual lo que no queremos es que nos desborde. Hace poco leía que un señor ha muerto de felicidad. No sé si esto... Me quedo loca. No te lo esperabas, ¿eh? Pero lo leí el otro día, que un señor se ha muerto de felicidad. Que estaba tan contento, el corazón le ha hecho pum.
No sé si será cierto. Te iba a decir, no sé qué patología cardíaca habría previa, es decir. Igual le da un infarto. No, pero fíjate, muchas veces hay, o sea, las emociones suelen ser contradictorias. Es como cuando de repente lloras de emoción. Yo he llorado de felicidad muchas veces. Sí. Me estoy pensando la última vez que lloré de felicidad. No lo sé, en tu boda lloré de felicidad. Y no era la mía. Y es como contradictorio, porque al final tú ves que la felicidad sea reír y ya está. Y obviamente yo no estaba llorando triste, estaba llorando contento. Pero me ha pasado muchas veces llorar de alegría. Y que es verdad que va a ser inevitable que haya algunas emociones que desborden. Total. El punto es qué recursos tengo para acompañarme en el momento en el que desborde. Creo que esa es la clave de todo el episodio. Y sobre todo, lo que le he dicho a la paciente, y me he ido muy contenta porque he pensado, creo que es la clave. Nuestro baño será maravilloso, nuestra gotera será maravillosa, independientemente de que habrá veces que podemos prevenirnos que la gotera sea más grande o más pequeñita, merecemos cuidarla. Entonces, vamos a dejar de marcarnos un ideal súper rígido y vamos Totalmente. a empezar a amar lo que ya somos y a cuidar lo que somos. Y creo que cuando te paras a analizar, por eso creo que Del Revés es una película tan valiosa, y te paras a analizar y a entenderlo, y te paras a pensar, ostras, esta emoción en mí, ¿cómo sale? ¿Cómo la siento? ¿Es más predominante o menos predominante? ¿Soy una persona más propensa a, pues tengo un carácter más ansioso, o a lo mejor tengo un carácter más hacia adentro y soy una persona con tendencia a sentir vergüenza, o soy una persona que actúa desde la envidia? Y sobre todo entendiendo que las emociones son complejas, que muchas veces cuando pensamos en envidia pensamos en quiero tener lo que tiene otra persona, y va más allá. Totalmente. De todas estas cosas. Habla mucho también de ti, no es solamente, y sobre todo las emociones no son con el resto, son contigo. Entonces creo que cuando piensas en la ansiedad, y de verdad que os lanzo este ejercicio, ¿no? De pensar en vuestro ciclo de las emociones, qué emoción os lleva, qué emoción os lleva, qué emoción os lleva, qué emoción, y cómo podéis frenarlo vosotros, y cómo podéis gestionarlo vosotros, y cómo podéis ayudaros, porque a mí me ha ayudado, o sea, creo que, bueno, la terapia me ha ayudado en muchas cosas, pero creo que eso es uno de los aprendizajes más potentes que me llevo de mi terapia, es el haber podido entender quién soy yo a través de mis emociones. Eso es. Y cómo transita. Yo creo que queda un capítulo muy quedado chulo, muy bueno, la verdad. sin tener un guión, ¿eh? De ahora en adelante ya lo vamos a dejar. No. Digo, el de después creo que lo tengo que... Vale, pues si no te creas el de después. Bueno, no creo que bueno, ya he hecho yo spoiler, ya he dicho de que vamos a hablar en el próximo. Más o menos. Nos Pues despedimos. Sí. Hasta otro día. Nos vemos en 2 semanitas. 2 semanitas. Aquí estaremos. Un besito. Chao.